Buenas mis amorcitos. Como es tan bueno no me importa. Na mentira espero que bien. Ahora sin más que decir les dejo al FIC. Capítulo 4. Mostima. Lemuel, los jugadores la llaman cariñosamente Ángel. La mayoría de los jugadores que no eligieron la raza santa solo la encontrarían durante la historia principal de la versión 3.0. Para entonces, los jugadores ya habrían explorado la ciudad móvil de Lundmen. Paseando por sus calles de noche, podrían ver a lo lejos un camión de transporte con un logo de pingüino siendo perseguido y bloqueado por una docena de patrulleros. Aquella joven de apariencia angelical había capturado los corazones de jugadores de cualquier género. Al fin y al cabo, todo jugador es un fan leal de la belleza. Incluso Félix, que en su etapa en el juego jamás participó en romances online, tuvo que admitirlo, aquella pequeña Ángel, Lemuel, tenía un encanto propio. Algunos jugadores incluso dibujaron versiones fan de ella, bueno, Félix también las había visto. Pero dejemos eso a un lado por ahora. Había algo más apremiante que lo hizo dudar. Recordó ciertos documentos guardados en su memoria. En 1091, Anduin se rebeló y Mostima cayó en desgracia. En 1093, abandonó Laterano por completo. Mostima estaba 1 o 2 cursos por encima de Exusiai. Un año después de que Mostima dejara la escuela, Lemuel se graduó y se fue a Lundmen para perseguirla. La línea temporal era un poco confusa. Mostima participaba en misiones de equipo mientras aún estaba en la escuela. Cayó antes de graduarse, se quedó en la escuela otro año, y luego se marchó. Lemuel se graduó y partió hacia Lundmen un año más tarde. Resumiendo la línea temporal, 1091, Mostima cae. 1092, se queda en la escuela de Laterano. 1093, Mostima se gradúa y deja Laterano. 1094, Lemuel se gradúa y va hacia Lundmen. El cuerpo actual de Félix tenía 16 años. En Laterano, los estudiantes normalmente se graduaban a los 23, aunque se permitía la graduación anticipada. Con ese cálculo, Mostima tenía más o menos su edad, y Lemuel era un año menor. La edad, sin embargo, no era una restricción para la raza santa como lo era para otras. Los santa podían vivir hasta 300 años, y su apariencia cambiaba muy poco con el tiempo. Algunos incluso elegían acelerar deliberadamente la apariencia de su envejecimiento. Cuando cumplían sus objetivos, regresaban a las estrellas. Félix dejó la Black Hawk que tenía en la mano. Por fin entendió por qué su profesor jefe había hecho la vista gorda con sus acciones. Con la maníaca de los explosivos Lemuel en escena, su propio comportamiento era trivial en comparación. En cuanto a la edad de graduación de la Academia de Laterano, 23. Félix claramente no pensaba quedarse tanto. Si esperaba hasta entonces, la trama principal ya habría empezado, y sería demasiado tarde. Planeaba un viaje a Siracusa para conseguir un valioso cuaderno de profesión secundaria. Pero antes de eso, necesitaba ganar más experiencia. Durante las vacaciones de verano, la biblioteca estaba completamente vacía. Solo unos pocos santa estaban dispuestos a sentarse a leer. La mayoría prefería correr, jugar y disparar bajo el sol. Félix encontró varios libros de referencia y memorizó sus ubicaciones antes de internarse más en la biblioteca. El hecho de que la identidad del cuerpo original ya estuviera ligada a la escuela era una enorme ventaja. Para que un jugador entrara a la biblioteca, primero tenía que unirse a la academia y ganar una cantidad enorme de puntos de lealtad, un proceso mucho más complicado de lo que la mayoría estaba dispuesta a soportar. Lo encontré. Vio un libro titulado Análisis básico de armas de fuego en el estante y estiró la mano. Actualmente estás aprendiendo. Tu inteligencia ha sido determinada con éxito. Tu pericia ha sido determinada con éxito. Progreso actual, 1.14%. Progreso de desbloqueo de ocupación secundaria, armero, 2%. Félix no tenía clases por la tarde, así que, durante las vacaciones de verano, se quedó de pie en la biblioteca, leyendo en silencio.
Cuando terminaba un libro, empezaba otro de inmediato. Su progreso subía con rapidez. Finalmente, has adquirido una nueva ocupación secundaria, nuevo pistolero. Destreza +2. Has ganado un punto de atributo libre. Has obtenido una nueva característica, comprensión básica de armas de fuego. Has terminado de leer 5 libros relacionados con la profesión secundaria de armero y has ganado experiencia. Comprensión básica de armas de fuego significaba que ahora podía entender planos de armas que antes solo los jugadores armeros podían descifrar. En cuanto a los puntos de atributo libres, subir una profesión principal otorgaba 2 puntos, mientras que subir una profesión secundaria otorgaba 1. Félix sonrió y aplicó toda esa nueva experiencia directamente a su profesión secundaria, armero. El árbol de habilidades ahora está abierto. Has ganado 3 puntos de habilidad. Cada profesión principal y secundaria tenía su propio conjunto de habilidades. No había ramificaciones, solo una progresión lineal. Cuando una profesión principal se maximizaba, los jugadores podían empezar a invertir en subprofesiones. En teoría, un jugador podía desbloquear incontables subprofesiones. Félix ignoró su profesión principal auxiliar y asignó los 3 puntos de habilidad a su ruta de armero. Eso solo alcanzaba para desbloquear una habilidad. Has dominado la habilidad, fabricación básica de armas de fuego. Uf. Con esa habilidad, por fin podía fabricar un arma. Miro su panel. Nombre, Felix Sean Lancham, HP, 51/51, MP, 33/33, raza, Santa, plantilla, NPC, faltan 376 días, 19 horas, 19 minutos y 18 segundos para que comience la beta abierta, nivel 5, experiencia 0, ocupación principal, asistente principiante NV1, 1/200, ocupación secundaria, nuevo pistolero NV2, 40/800, estudiante NV2, 2/100, habilidad, fabricación básica de armas de fuego NV1, puntos de habilidad, 0, atributos, fuerza 2, destreza 5, resistencia 2, inteligencia 7, espíritu 2. Encanto 7, suerte 1, puntos de atributo asignados, 0, características, asistencia principiante NV1, asistencia de escuadrón NV1, asistencia de equipo NV1, comprensión básica de armas de fuego NV1, talentos, genio, mano de armero, rango, 0.14 estrellas, evaluación, a la par de transeúntes ordinarios. Aprender realmente daba satisfacción. Cerro el libro. Necesitaba terminar cuanto antes de leer todos los libros relacionados con la profesión de armero. Después de todo, en todo el continente de Terra, solo Laterano poseía literatura profesional de primer nivel sobre armería. Los libros profesionales más avanzados no estaban disponibles en la biblioteca de la Academia, solo se podían consultar en el piso superior de la Biblioteca Nacional, y solo con permiso especial de la notaria. Para ensamblar un arma no solo hacían falta materiales, sino también el plano, y ambos debían comprarse por separado. Resultaba que convertirse en armero era una profesión secundaria que quemaba dinero. Por suerte, ambos problemas eran relativamente fáciles de resolver en Laterano. Tras devolver el libro a su lugar, Félix giró hacia un costado. Era hora de ir al mercado. Para los Santa, usar y fabricar armas de fuego era tan natural como comer o beber. ¿Quién recordaría cuántas rebanadas de pan comió en el desayuno? La misma lógica aplicaba aquí. Los planos vendidos en el mercado eran bastante caros. Los ahorros de Félix sumaban solo 20.000 LMD, así que no podía permitirse diseños de gama alta. Por suerte, el plano de una pistola no era costoso. Tras regatear un poco, logró comprar el esquema por 10.000 LMD. El arma en cuestión era una pistola estándar, la misma Black Hawk que había usado en práctica esa mañana. Gracias a su talento de comprensión de armas, podía entender el contenido del plano con facilidad. Tras ordenar el espacio de trabajo,
Félix comenzó el proceso de pulido y fabricación. Estás fabricando una pistola, Black Hawk. Comprobación de destreza e inteligencia iniciada. Comprobación de talento, mano de armero. Progreso de fabricación actual, 4%. Después de una noche entera martillando y refinando metal, Félix se sentía lleno de energía. El beneficio del talento mano de armero era evidente, sus movimientos eran fluidos, su concentración inquebrantable. Para la mañana, había completado 2 pistolas Black Hawk. Sin embargo, la calidad era gris, indicando el nivel más básico. Aún así, el precio de mercado de una pistola de ese grado empezaba en 30.000 LMD. Dicho sin rodeos, la profesión secundaria de armero era básicamente una armería ambulante. Su plan era acumular equipo y abandonar Laterano antes de que comenzara la beta abierta. 2 meses después. El profesor Farma me pidió que te avisara, tus materiales de solicitud fueron aprobados. Una tarde, justo después de clase, Félix estaba guardando sus cosas y preparándose para ir a la biblioteca cuando una compañera lo detuvo. Tras vivir un tiempo en este mundo, Félix hacía mucho había dejado de ver a estas personas como simples NPC. Tenían metas, responsabilidades, sueños, igual que gente real. Ya no eran solo líneas de datos ante sus ojos. Se giró hacia la chica, con un destello de sorpresa cruzándole el rostro. ¿Mostima? Mostima parpadeó con sus ojos claros, de un azul helado, al notar la expresión inusual de Félix. Miró su atuendo, prolijo y limpio, sin una mota de polvo. ¿Pasa algo? No, nada, respondió Félix, apartando rápido la mirada. Tal como sospechaba, Mostima, la prodigio que administraba el tiempo y que algún día jugaría un papel clave en la futura historia, ahora era su compañera de clase. En su vida anterior, la había visto caída en desgracia, con cuernos en la cabeza y una cola negra balanceándose suavemente detrás. Verla ahora, antes de esa caída, le daba a Félix una sensación fresca y extraña. ¿A Félix le interesa fabricar armas? Preguntó Mostima con curiosidad. No importaba que en el futuro se convirtiera en una enigmática Riddle, ahora mismo no mostraba nada de eso. Seguía siendo una chica joven, intacta por la tragedia e intacta por el destino. 2 meses atrás, Félix había presentado una solicitud al señor Farma, el instructor de armas, pidiendo acceso a componentes almacenados en el depósito escolar. Había expresado su intención de seguir la armería como profesión secundaria. El señor Farma lo apoyó. Al fin y al cabo, Félix era un genio talentoso, destacando en todas las materias académicas. Para él, era casi seguro que Félix entraría a la notaria algún día, tal vez incluso llamaría la atención del propio Papa. Pero la armería era un camino caro. Las piezas de repuesto costaban una fortuna, y como huérfano en Laterano, Félix dependía exclusivamente del subsidio mínimo de vida. Apenas podía pagar algunas piezas por su cuenta cada mes. Sin más opción, recurrió al apoyo de la escuela. «Quiero ser armero», dijo Félix. «¿Quieres venir a ver?» Mostima sonrió y asintió. «Me da curiosidad cómo se hacen las armas». Fueron al taller. Al entrar, Félix saludó con un gesto a algunos estudiantes ocupados en mantenimiento de armas y luego se dirigió a su mesa. Mostima se quedó a su lado, observando en silencio cada uno de sus movimientos. El arma que iba a fabricar era la Vulture, una pistola de entrenamiento de pequeño calibre y de un solo disparo. El plano lo había comprado él mismo, aunque la mejor calidad que podía producir con ese diseño era solo blanca, aún así seguía siendo un arma de principiante. Pero con el efecto combinado de su talento y sus características, Félix era mucho más eficiente que un armero normal. Sus acciones eran suaves y sin interrupciones, cortar, dar forma, ensamblar, todo en un flujo continuo. Los ojos de Mostima brillaron con admiración. Se encontró pensando que Félix era el compañero más talentoso que había visto en lo relativo a armas de fuego. En menos de una hora, Félix terminó de ensamblar la pistola.
Con la Vulture ligera en la mano, la cargo rápidamente, ajusto el seguro y luego retiro el cargador. Le entrego el arma a Mostima. ¡Qué genial!, murmuró ella, pasando los dedos con cuidado por la Vulture, como si pudiera sentir el calor de Félix aún pegado al metal. Cambio el agarre, reacia a soltarla. Gracias por su compra. 45.000 LMD, dijo Félix en tono juguetón. Ese es más o menos el precio de mercado, ¿no? Rió Mostima al devolverle el arma. Félix definitivamente será un gran armero en el futuro. Eso espero, respondió él en voz baja. 4 meses después. Félix había ganado una gran cantidad de experiencia mediante el desarme y armado repetido de armas. No solo eso, también había estudiado a fondo cada libro de la biblioteca de la academia. Completó toda la lectura del departamento auxiliar y dominó por completo la habilidad, tiro básico, del curso del profesor Farma. Había analizado extensamente los planos de pistolas de un solo disparo producidas en Laterano, pero aún no había desbloqueado planos de otros tipos. Algunos planos especialmente raros seguían fuera de su alcance, ya fuera por demasiado caros o simplemente imposibles de comprar. Fuera de Laterano, otras regiones de Terra también producían pistolas. Sin embargo, la mayoría eran de calidad inferior y solo unos pocos diseños de armeros valían realmente la pena coleccionar. Además de comprarlos o hacer ingeniería inversa, existía una mecánica de evento especial por la cual un plano podía obtenerse al instante mientras se fabricaba con la profesión secundaria de armero. Fuera de esos 3 métodos, la única forma restante de conseguir planos era subir de nivel honestamente y depender de los planos que pudieran caer según el resultado de calidad. Su rutina diaria se volvió algo monótona. Tras completar las clases, charlaba un poco con Mostima y luego iba a la biblioteca para continuar leyendo. Después de medio año de progreso constante, su nivel de pistolero había llegado a 10, otorgándole más 7 destreza, más 8 inteligencia y 10 puntos de atributo libres. Sin embargo, los libros requeridos para avanzar en la profesión secundaria de armero estaban en la Biblioteca Nacional y él aún no cumplía los requisitos de entrada ni los requisitos para el cambio de trabajo. Félix decidió no cambiar su profesión principal auxiliar por el momento. Aunque ya cumplía las condiciones de avance, todavía le faltaba la experiencia necesaria. Por ahora, las armas seguían siendo su única fuente de ingresos. Distribuyó su experiencia restante en la profesión secundaria de técnico, elevándola a nivel 10 también. Con eso, ganó más 4 fuerza, más 4 resistencia, más 2 encanto y otros 10 puntos de atributo libres. En cuanto a la profesión secundaria de estudiante, no daba bonificaciones. Una vez que Félix dejara Laterano, probablemente desaparecería por sí sola. Mientras exploraba la ruta del armero, también aprendió mantenimiento y reparación y modificación personalizada, invirtiendo el resto de sus puntos de experiencia para subir esas 2 habilidades, junto con fabricación básica de armas de fuego y conocimiento básico de armas de fuego, hasta nivel 10. Su nivel total había llegado a 23, con una calificación de clase de 0.79, acercándose de forma constante al umbral de una estrella. Si su profesión principal no fuera soporte, su calificación actual podría haber superado 1 hace tiempo, y ya sería lo que los jugadores llaman un operador de una estrella. Sin embargo, la profesión soporte es increíblemente poderosa en etapas avanzadas. Los drones y máquinas que podría fabricar eventualmente pueden desplegarse como una unidad organizada y las bonificaciones a todo el equipo de los rasgos de soporte son, sin exagerar, abrumadoras. Esto es lo que realmente significa que una sola persona sea un ejército, una sola persona que hace un ejército. Algunas profesiones secundarias están restringidas por la profesión principal. Armero, mecánico y artesano, por ejemplo, solo pueden aprenderlas quienes tengan la clase principal soporte. Aunque su nivel había llegado a 23, en última instancia era un nivel nominal. Si se restaban los niveles ganados por su profesión secundaria de estudiante, su nivel efectivo era solo 21.
Aparte del aumento de HP y MP, el único método de ataque de Félix dependía de las bonificaciones de su clase secundaria de técnico. No era de sorprender que su calificación de clase siguiera relativamente baja. En el pasado, muchos jugadores ansiosos por el éxito rápido subían sin cuidado profesiones secundarias fáciles solo para inflar el nivel. Sin embargo, no obtenían aumentos reales de estadísticas, se unían a equipos con exceso de confianza y eran borrados rápidamente, convirtiéndose en motivo de burla en foros. Ahora, al acercarse Félix al umbral de 1.0, por fin soltó un suspiro de alivio. Los últimos 6 meses de esfuerzo no habían sido en vano. La relación temporal entre Terra y el mundo real era de 3:1, una configuración implementada para que los jugadores pudieran sumergirse por completo en esa experiencia de otro mundo. El día de la prueba interna estaba cerca. Y en apenas medio año, la cuarta catástrofe, conocida como los descendidos del cielo, empezaría a caer sobre esta tierra. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 5. Primer paso en Terra. Planeo solicitar la graduación anticipada. Durante el almuerzo, Félix le habló a Mostima, que estaba sentada a su lado, comiendo en silencio. Mostima tragó el bocado y lo miró. ¿Es porque Félix ya aprendió todo lo que la escuela puede ofrecer? En apenas medio año, ella se había vuelto aún más hermosa, aunque su temperamento calmado y gentil permanecía sin cambios. Su largo cabello azul ahora le llegaba a la cintura. Sí, asintió Félix. Voy a informar a la notaria e intentar obtener permiso para salir de Laterano. Pero aún no eres mayor de edad. La edad no significa nada. Mostima dejó escapar una risa suave, mirándolo con atención. ¿A dónde planeas ir? Siracusa primero. Luego, quiero viajar por toda Terra. Como un mensajero. Ella observó su expresión con cuidado. Había algo en sus ojos, determinación tal vez, pero no dijo nada. En su lugar, preguntó, ¿sabías que cuando un santa cumple 20 años, le entregan un arma guardiana? El arma guardiana era un arma ceremonial entregada solo a miembros adultos del clan Santa. Permanecía con su dueño de por vida, y era costumbre enterrarla junto a él. Aunque su apariencia y funcionamiento no diferían demasiado de las armas comunes, para el pueblo Santa el arma guardiana tenía un significado simbólico profundo. Lo sé, respondió Félix. Mostima se levantó, dio unos pasos hacia adelante y se estiró como si tomara el sol. Con una sonrisa, giró un poco la cabeza. Cuando cumpla 20, me pregunto si el armero más talentoso de nuestra clase podría fabricarme un arma guardiana. Has activado la misión de rango B, su arma guardiana. Aceptar/rechazar. A través de conversaciones, los jugadores podían aceptar misiones de NPC. Félix ya había experimentado con el sistema, entregar tortas, comprar suministros, incluso ayudar a un gato. A pesar de ser un NPC él mismo, había aprendido que aún podía aceptar misiones de otros. Claro, detalles de la misión: Mostima, tu primera amiga en Laterano, siempre irradia calma y amabilidad. Amada por sus compañeros, te ha confiado un encargo personal: fabricar un arma guardiana, una destinada solo para ella. En el futuro, será su amigo, camarada o enemigo. El tiempo lo dirá. Pero esta arma la protegerá, siempre. Objetivo de la misión: fabricar un arma guardiana exclusivamente para Mostima. Recompensa: 40.000 puntos de experiencia, recompensa especial. Félix no tenía idea de qué traería el futuro. No sabía si el camino de Mostima cambiaría. Solo sabía lo que tenía frente a él ahora. Simplemente asintió hacia ella y se alejó. Tenía sus propias ambiciones. Si existiera el sombrero seleccionador, probablemente lo enviaría a Slytherin sin dudarlo. He solicitado la graduación anticipada y la evaluación de la notaria.
El rendimiento académico de Félix era sobresaliente, así que la graduación anticipada no suponía problema. Aún así, el director hizo todo lo posible por persuadirlo para que se quedara. Le dolía de verdad la partida de Félix, el ejemplo brillante de la escuela se iba. De ahora en adelante, solo le quedaría Lemuel, el infame ejemplo negativo y aspirante a terrorista con bombas. El proceso de evaluación en la notaria se había formalizado mucho con el tiempo. Una vez que Félix se graduara, su estatus cambiaría de estudiante a ciudadano elegible bajo los derechos civiles del laterano, específicamente los artículos del 1 al 13. Aprobar la evaluación de la notaria le otorgaría una identidad completamente nueva, la de funcionario. Ser funcionario tenía ventajas claras. Daba credenciales formales, eximia de tarifas de entrada en puertas de ciudades y confería un nivel de respeto y autoridad que suavizaba muchos obstáculos burocráticos. En pocas palabras, todo era más fácil con ese título. La notaria ofrecía una amplia variedad de puestos, pero Félix había puesto la mira en uno en particular, mensajero. El puesto tenía un salario base estable, mientras que los bonos y comisiones dependían del rendimiento, según cuántas cartas entregaras o cuántos contratos completaras. En esencia, funcionaba como un trabajo de ventas, pero con propósito. Para Félix, era perfecto. No le faltaban comisiones, solo necesitaba una razón para caminar libre por estas tierras. Cuando llegó a la notaria, el examinador alzó las cejas, sorprendido. ¿Un joven apenas salido de la infancia estaba solicitando convertirse en funcionario? El anciano entrecerró los ojos, tembloroso, al ver su edad, visiblemente impactado. En todos sus años de servicio, era la primera vez que veía a un candidato tan joven. En el pasado, los jugadores tenían que pasar meses de preparación agotadora para calificar a un trabajo de notaria. Primero, debía ser ciudadano de Laterano. Segundo, necesitaba suficientes puntos de lealtad. Tercero, tenías que haber residido en la ciudad santa de Laterano por más de un año. Cuarto, debías completar una larga serie de tareas exigentes de evaluación. Y quinto, la notaria abría una cantidad muy limitada de plazas para jugadores. Félix recordó que, en su vida anterior, tal vez había solo 5 o 6 cifras de vacantes en total. Para una base de jugadores de decenas de millones, esos cupos se esfumaban en un instante. El sistema era por orden de llegada, y a menos que alguien renunciara voluntariamente, el puesto quedaba ocupado indefinidamente. En aquel entonces, algunos estudios incluso creaban cuentas alternas solo para asegurar plazas de funcionario. Si alguien quería comprar una, el estudio operaba 2 cuentas, una para renunciar y otra para reclamar la vacante de inmediato. Aún así, no siempre funcionaba. Con tanta gente compitiendo, a veces ni siquiera los estudios podían ganarle a la avalancha. Ya fueras mensajero o ejecutor de la notaria, tu destino era el mismo, dejarías Laterano y pisaría las vastas tierras de Terra en su nombre. Perseguían sus ideales, y al hacerlo, hasta cierto punto, renunciaban a perseguir riqueza personal o indulgencia material. Lo que hacían tenía un sentido real, influyendo positivamente en individuos, sociedad y el equilibrio del orden. La ciudad santa de Laterano era un paraíso en la tierra. Pero los ángeles que elegían dejarla, eso santa, veían el sufrimiento del mundo con sus propios ojos. Lo aceptaban. Vivían junto a quienes no eran de su especie, trabajando para mejorar el caos a su alrededor con acciones, grandes o pequeñas. En cuanto cruzaban las fronteras de Laterano, los ángeles se comprometían al servicio de otros. Se entregaban, guiando su entorno hacia el orden y la paz. En ese proceso, la ganancia o la pérdida personal importaba poco. Laterano solo era su origen secreto, su respaldo silencioso. Sus intereses nunca eran la razón. Félix exhaló suavemente. Estos santa de corazón puro, luminosos, ahora que él se había convertido en uno, no pudo evitar preguntarse, ¿cuántos de sus ideales habían quedado intactos? ¿Cuál era su ideal?
La cuarta plaga había sacudido el mundo, y aún así su llegada no había causado un colapso generalizado. La sociedad y el orden se habían mantenido. Como NPC, ¿qué podía hacer realmente? ¿Guiar a Laterano a una guerra santa de 1000 años? No era tan delirante. Félix soltó otro aliento lento y presentó su formulario de evaluación completado. Luego, volvió a casa y esperó. 3 días después, llegó la carta. La notaria había aprobado oficialmente su puesto. Félix ahora era mensajero de la notaria de Laterano. Junto con la carta venían una ficha de notaria y su credencial oficial de trabajo. Con solo una computadora y esa credencial, podía conectarse al servidor de la notaria desde cualquier lugar de Terra para ver nuevas asignaciones. Para entonces, ya casi había terminado de empacar. Miró su atuendo, una campera negro y gris combinada con pantalones a juego, colores prácticos para viajar por Terra, guantes negros, botas de combate resistentes, una brújula confiable y un reloj duradero completaban el conjunto. Colgado al hombro llevaba un pesado bolso militar de viaje repleto de suministros. El cielo sobre la ciudad santa de Laterano seguía tan azul y despejado como siempre. Igual que los santa que vivían allí, la ciudad no conocía la tristeza ni la dificultad. Félix paseó por las calles familiares hasta llegar a la puerta de la ciudad. La luz del sol era cegadora. La ciudad móvil abría sus puertas a intervalos regulares. Laterano hacía mucho que no era movida por desastres naturales. ¿Era acaso el resultado de la fe inquebrantable de su gente? En la puerta estaba Mostima, para despedirlo. Félix subió a la camioneta pickup que había comprado por 400.000 LMD. Decían que podía manejar todo tipo de terreno y clima, incluso desastres naturales. Claro que solo quienes entendían la verdad detrás del marketing entenderían lo que eso significaba. Se puso las antiparras, cubriendo sus brillantes ojos dorados. Saludando a Mostima con la mano, dijo simplemente, «Me voy». «Nos pondremos en contacto cuando tengamos la oportunidad», respondió ella. Bien. Las conversaciones con ella siempre eran tan simples y directas. Félix guardó cualquier pensamiento residual, encendió el motor y se fue. La camioneta levantó una nube de polvo mientras desaparecía de la vista de Mostima. Los guardias del Laterano cercano se miraron. «¡Qué chico tan joven!», murmuró uno. «Es notable que esté pisando Terra como mensajero a tan corta edad», agregó el otro. Mostima escuchó sus comentarios. Volvió a mirar a lo lejos, pero tanto la voz como la silueta ya se habían ido hacia rato. Félix, al volante, tarareó suavemente, «Hasta el norte, voy hasta el norte, dejando la estación contigo». Y realmente iba hacia el norte. Siracusa quedaba al norte de Laterano, y con ayuda del mapa podía tomar una ruta directa por tierras deshabitadas. Otra ventaja de ser mensajero era el acceso a la red local de mensajería donde hubiera señal. Gracias a eso, Félix podía recibir actualizaciones de mensajeros de catástrofes, advertencias de zonas a punto de sufrir calamidades, lo que le permitía desviar su camioneta para evitar el peligro. Había que decirlo, la profesión de mensajero era notablemente conveniente. En esta era de desastres naturales frecuentes, las fronteras nacionales se habían vuelto cada vez más difusas. Una sola tormenta de arena podía borrar estructuras defensivas de un día para el otro. Ahora, las fronteras entre países solo estaban definidas de forma vaga, y entre ellas había una zona de amortiguación, una llamada zona sin control. Para los mensajeros, esas zonas deshabitadas eran las más peligrosas. Pero para los jugadores, eran las más emocionantes. Estas tierras sin ley ofrecían el lugar perfecto para combate, negocios turbios y libertad sin consecuencias legales. Poco a poco, esas zonas se convirtieron en puntos de reunión para jugadores que reían de forma extraña e inquietante. Mientras el sol caía hacia el horizonte occidental, Félix, tras viajar solo por el yermo durante varios días y noches, por fin vio señales de vida humana. Un puñado de campamentos se esparcía por el borde del paisaje.
Cercas toscas de madera y piedra con estacas marcaban el perímetro. Humo subía lento al cielo. Al acercarse, se dio cuenta de que no eran edificios sino tiendas de campaña, hogares improvisados. Claramente eran personas sin hogar viviendo en un área sin gobierno. La llanura desértica no daba cobertura, así que no tardó en que un centinela detectara la Tecap que se aproximaba. Un silbido agudo cortó el aire, alertando al resto del campamento. Félix detuvo el vehículo justo afuera. No tenía intención de entrar. Tras esparcir polvo repelente de insectos a su alrededor, empezó a preparar un fuego. En ese momento, varios jóvenes salieron del campamento. ¿Quién eres?, gritó el de adelante. Tenía el cabello trenzado y orejas largas sobresaliendo a los costados de la cabeza. Un pero, por su apariencia. Su ropa vieja y descolorida sugería que la había lavado demasiadas veces. Cuando sus ojos vieron el halo brillante y las alas blancas sobre la cabeza de Félix, su expresión agresiva cambió al instante. Un sudor frío le corrió por la espalda. Había pensado que una oveja gorda había entrado en su territorio. Pero no esperaba que fuera un santa. Estos nómadas sentían a la vez envidia y admiración por los santa. Los envidiaban por nacer con todo, y admiraban las nobles acciones de los ángeles que caminaban la tierra. Por supuesto, también temían a los santa. Según la leyenda, los santa compartían un vínculo emocional. Si mataban a uno, otros vendrían rápido y sin piedad a vengarlo. El respeto no siempre era el medio más efectivo de comunicación. A veces, el miedo era el único idioma que la gente entendía. Así que la actitud del joven cambió al instante. Félix notó el cambio y asintió levemente. Soy mensajero. Acamparé aquí esta noche. No invadiré su campamento. El grupo se miró, visiblemente aliviado. El joven pero, claramente el líder, dijo, en ese caso, permítame conseguirle una fuente de fuego, señor mensajero. 2 hombres se fueron. Poco después el pero regresó y ayudó a encender una fogata para Félix. Félix asintió en señal de agradecimiento. ¿Hay algo que quieran comprar?, preguntó. Conocía bien cómo sobrevivían normalmente las tribus errantes en tierra de nadie. No se habían movido contra él solo por su identidad. Si hubiera sido un mercader común, probablemente no se habría ido ileso. Naturalmente, pocos estaban dispuestos a comerciar con grupos así. Con el tiempo, se veían forzados a cazar comida en el yermo, donde las armas de fuego eran esenciales. Claro que Félix no negaba que las armas también eran perfectas para robar. Estas tribus a menudo acumulaban montones de LMD que no podían gastar. Lo que realmente necesitaban eran bienes utilizables. Los ojos del pero se abrieron con sorpresa. ¿Quién sabía cuánto hacía que nadie les ofrecía comerciar? Su voz llevó un tono tenue de respeto. SR, mensajero, usted, tengo algunas pistolas extra, dijo Félix, abriendo el asiento trasero de la Tecap. Si quieren alguna, el precio es negociable. Saco varias pistolas de grado gris. Cazar suele ser duro, pero estas deberían facilitarlo. El pero miró las armas con asombro. Dudó un instante, luego susurró que iría a buscar al jefe del poblado. Se dio vuelta y corrió hacia el campamento. 5 minutos después volvió con un hombre de mediana edad. El jefe miró las pistolas en el suelo, ocultando con pericia la codicia y el asombro en sus ojos. La pistola Black Hawk escasea, dijo Félix. El precio de mercado ronda los 56.000 LMD. Se las dejo a 54.000 cada una. Retiro el cargador y le entrego una pistola al jefe, que examinó la construcción y la calidad. Estaba prácticamente nueva, nada que ver con la basura inferior que habían pagado de más en el pasado. En otra época habían soltado 20.000 LMD por arma a vendedores turbios del mercado negro por algo mucho peor. Esto era un artículo exclusivo de Santa. Aunque el mensajero frente a él se veía joven, tenía que ser alguien extraordinario para poseer equipo así.
Las manos del jefe temblaron ligeramente. La diferencia entre un arma de calidad y una mala era inmensa. Desde su perspectiva, el precio que ofrecía el Santa era casi santo. Pero la emoción era una cosa y el regateo otra. Sin dudarlo, el jefe desenvainó su espada metafórica de mata dragones y declaró, $50,000 por arma. Félix se mantuvo sereno. $53,500. Por una Black Hawk. El jefe frunció el ceño, chasqueando la lengua. TCH. Sigue siendo caro. 52,000, me llevo 2. Félix se encogió de hombros. No había mucho beneficio en un asentamiento remoto y sin reglas como ese. Eso era probablemente lo máximo que podían ofrecer. $53,200 por arma, respondió Félix. Si compran las 5, se las dejo a precio mayorista, 53,000 cerrados. El jefe no dudó esta vez. Asintió y extendió la mano. Trato hecho. Capítulo 6. Un mensajero en Siracusa. Descanso junto a la fogata por la noche. Hoy no había viento ni arena, solo una paz rara y profunda en el aire. También fue la primera vez que Félix vio un amanecer completo en la zona deshabitada. El cielo nocturno silencioso fue abriéndose paso a tonos naranjas y rosados. Al ver el sol elevarse lentamente desde el borde del horizonte, sintió una emoción indescriptible. Tal vez ese era el tipo de paisaje hermoso que los viajeros anhelaban ver. Un momento así era raro, difícil de encontrar en la vida real. Tras rechazar con educación las raciones secas que le ofrecieron los jóvenes del campamento, Félix guardó sus cosas, apagó el fuego y volvió a la pickup para encender el motor. Las pistolas se vendieron con facilidad. El costo de material era apenas inferior a 10.000 LMD y el precio de venta era casi el triple. Una buena ganancia. Su próximo destino era Siracusa, un lugar dominado por bandas. Parecía modelado a partir de la mafia italiana. Toda la ciudad estaba dividida con orden en territorios, y casi toda persona que caminaba por sus calles tenía una familia respaldándola. Siracusa era una nación mediana con 22 ciudades móviles. Cada ciudad estaba gobernada por múltiples familias. La estructura de poder era intrincada, una red de relaciones tan compleja que podía marear a cualquier jugador solo con intentar entenderla. En cuanto a Lady Cecily, los jugadores tenían la oportunidad de conocerla. Según la descripción del juego, era solo una mujer ordinaria de nivel no especificado. Pero esta mujer ordinaria había sometido por pura fuerza a las 12 familias principales y estableció el Grey Hall. Trajo armas y paz desde Laterano. La historia de fondo no explicaba mucho sobre la fuerza de las familias hace 60 años, ni cómo Lady Cecily ascendió al poder. Pero pensalo, un grupo violento y extenso que controlaba 22 ciudades móviles, ¿cómo podría haberlos vencido y cambiado Siracusa? ¿Podría hacerlo en Movimiento Reunión? No. ¿Podría Rhode Island Pharmaceuticals? Tampoco. Incluso el comité militar de Casdell probablemente tendría dificultades, de lo contrario ya habrían tallado su propio territorio y unificado a los Arcas. Ese nivel de poder militar era virtualmente inigualable en todo Terra. Claro, eso era solo el lore de fondo. Los jugadores solo encontraban a Lady Cecily más tarde en la historia, así que poco se sabía de este periodo. Félix tampoco conocía la historia completa. Pero no había venido a Siracusa para rehacer su modelo de supervivencia, ni pretendía involucrarse en los planes de Lady Cecily. En este momento, desarrollar su propia fuerza era mucho más importante. Tras más de 10 días viajando por las zonas deshabitadas, por fin vio una mancha de verde en el horizonte. Se acercaba a una de las 22 ciudades móviles de Siracusa. En sus afueras se extendía un bosque vibrante y frondoso. Para Félix, después de tantos días de polvo y aire seco, ese verde fue un alivio. Se sintió como un refugio seguro. Pero a veces, el verde también podía ocultar un depredador. Los asentamientos ocultos en lo profundo del bosque lo mantuvieron alerta.
La gente de esos asentamientos era mucho más disciplinada que los vagabundos de tierra de nadie. Los vagabundos eran como hienas, oportunistas, acosando al débil y temiendo al fuerte según el momento. Los asentados, en cambio, eran más como tigres sonrientes, saludaban a los viajeros con sonrisas educadas mientras ocultaban colmillos afilados para cualquier invasor. Al hacer negocios con ellos, no tenías que preocuparte de ser robado por estafadores. Después de todo, cada asentamiento tenía un valor de reputación establecido en el sistema. Los jugadores podían ver la reputación de un asentamiento en su interfaz. Los asentamientos de alta reputación solían atraer jugadores que buscaban estabilidad o comunidad. En cambio, las tribus de mala reputación tenían prohibida la entrada a las ciudades móviles. Algunas incluso podían ser capturadas por los guardias de la ciudad. Sin embargo, una vez dentro del bosque, su backup militar, que valía más de 400.000 LMD, se volvía casi inútil. No había carreteras, solo senderos angostos apenas lo bastante anchos para una persona. La razón por la que Félix había venido a Siracusa era simple: la primera prueba interna estaba a punto de comenzar. Se esperaba que cientos de miles de jugadores se conectaran, y muchos elegirían la raza lupo, cuyos puntos de inicio estaban en pequeñas aldeas rurales esparcidas por Siracusa. Él quería contactar a esos nuevos jugadores, guiarlos por el juego y ganar algo de dinero en el proceso. Más importante aún, sabía que algo crítico estaba escondido en algún lugar de ese bosque, una misión que podría cambiar su profesión secundaria. Una de las ramas auxiliares, mecánico. En su vida anterior, solo una pequeña cantidad de jugadores vagando por el bosque había activado esa misión. No mucho después, el NPC que daba la misión y poseía la profesión de mecánico moría. Después de eso, la única forma conocida de desbloquear la rama de mecánico era ir a Rhodes Island e interactuar con la operadora Vermel. Solo elevando su favorabilidad se podía acceder a la misión relacionada con mecánico. Ese era el camino fácil. El difícil exigía infiltrarse en la fábrica militar de Victoria, conocer a un ejecutivo NPC de alto rango y superarlo en rango, lo que significaba completar una enorme serie de misiones de lealtad y farmear reputación dentro de la organización militar. Pero encontrar al NPC del bosque en esa inmensidad estaba resultando un desafío serio. Por ahora, la opción más segura parecía ser entrar en la ciudad móvil estacionada junto al bosque. Podía instalarse allí temporalmente y hacer viajes diarios al bosque para buscar. Al volver a conducir la pickup hacia la carretera principal, Félix por fin volvió a ver gente por primera vez en 10 días. Camiones de transporte y autos privados aparecían, formando una larga cola en las puertas de la ciudad. Los guardias en la entrada eran miembros de familias lupo, vestidos con trajes y pantalones elegantes. Cada uno sostenía una pesada ballesta y tenía una expresión de no me molestes. Pero cuando notaron la raza santa de Félix y lo oyeron presentarse como mensajero, la frialdad se desvaneció. Sus expresiones cambiaron a un respeto visible y lo recibieron en la ciudad. En una era sin dispositivos de comunicación ni teléfonos móviles, los mensajeros eran el vínculo vital entre ciudades. Igual que en tiempos antiguos, donde incluso en guerra era una regla no escrita no dañar a los mensajeros, quienes viajaban solos por tierras desoladas debían soportar más que soledad. Enfrentaban la amenaza muy real de desastres naturales repentinos en cualquier momento. Así que esa profesión merecía respeto. SR, mensajero, la familia Saluso le da la bienvenida, dijo uno de los mafiosos, entregándole una moneda. Félix la examinó, llevaba el emblema de la familia. El sistema confirmó su autenticidad, ficha de la familia Saluso, otorga acceso como invitado a la mansión de la familia Saluso. Si alguna vez necesita asistencia en la región de Siracusa, la familia Saluso estará encantada de ayudar al mensajero. Los mafiosos no fueron ni arrogantes ni serviles. Su tono era calmado, mostrando la generosidad de la familia mientras ofrecían pleno respeto al mensajero. Pero detrás de Félix, un joven conductor de transporte estaba claramente insatisfecho. Bajo la ventanilla y gritó, impaciente,
hey, que tarda tanto, insultos colombianos, el proceso de entrada es lentísimo, me estoy muriendo de hambre. Al oír eso, los dos miembros de Saluso se miraron, asintieron con cortesía a Félix, que ya encendía el motor y avanzaba, y luego, en silencio, tomaron un bate de béisbol que descansaba cerca. El joven conductor fue arrancado con violencia de su asiento, y luego golpeado y pateado hasta caer al suelo. Gritaba de dolor, pero seguía, ¿no hay ley en este lugar? Ustedes, basura de Siracusa. Uno de los mafiosos sonrió y se inclinó. ¿Es tu primera vez haciendo negocios? En esta ciudad, en Siracusa, la familia Saluso es la ley. Otros conductores en la fila se rieron y miraron con diversión. Algunos incluso encendieron cigarrillos, disfrutando del espectáculo tras la monotonía de viajar por el yermo durante días. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un poco de drama? Los gritos no llegaron a los oídos de Félix. Su pickup militar, como otros vehículos de transporte de fuera, destacaba en esa ciudad móvil de encanto italiano. Cada calle tenía ojos de familia observando. Antes de que Lady Cecily tomara el poder, la influencia familiar reinaba. Félix era consciente de las muchas miradas sobre él, pero no le importó. Condujo hasta un hotel, estacionó y entró con su bolso para alquilar una habitación por 5 meses. Al entregar un generoso puñado de LMD, el dueño ofreció de inmediato 3 comidas al día como parte del acuerdo, y Félix asintió. Ese sería su base temporal de operaciones. El dueño le asignó una habitación en el último piso, con altillo. Desde la ventana, Félix podía ver toda la ciudad móvil. Con todo listo, se equipó con su mejor pistola, la Double Eagle Swallow Modified, y salió a recorrer las calles. Era hora de reconocimiento y exploración. En este juego, los jugadores no recibían mapas. Ni siquiera los lugares visitados se mostraban en un mapa generado por el sistema. Solo los jugadores con la profesión secundaria de escriba podían registrar mapas, a mano, en papel. Aún así, por memoria, Félix podía identificar algunos puntos clave. En algún lugar de la oscuridad se acercaron pasos. En cierto momento, comenzó una llovizna suave. Las gotas resbalaron por su cabello gris y cayeron con suavidad sobre su impermeable. Los Santa no pueden usar sombreros por sus halos. Si se obligan a ponerse uno, sufren un mareo intenso. Por eso, Félix siempre detestó los días de lluvia y las tormentas de arena. 5 figuras oscuras emergieron bajo la lluvia. Sus rostros estaban cubiertos, cada uno con una campera negra sin marca, sin revelar afiliación familiar. Los villanos suelen morir porque hablan demasiado. Pero estos no estaban interesados en teatro. Se acercaron en silencio, empuñando cuchillos y bates. Paga y vete. Había vuelto esa sensación familiar de extorsión. Al operar en la región de Siracusa, las bandas solían extorsionar a los jugadores con el pretexto de cobrar protección. En esos casos, los jugadores solían agruparse para resistir. Irónicamente, algunos de esos mismos jugadores pronto aparecían dentro de esas mismas bandas de extorsión, víctimas convertidas en verdugos. Ese era el encanto de los Mork, un mundo donde el deseo humano se amplifica, liberado por completo en un paisaje ajeno. Sword Art Online tuvo 10.000 jugadores, y aún en su escenario de juego mortal muchos se volvieron naranjas o rojos. WARC, un juego que salió con 10 millones de jugadores, ¿cuántos crees que se volvieron criminales? Nadie se atrevió a contarlo. Los ojos dorados se fijaron en los enemigos. Todos, nivel 20. Félix elevó un poco el borde del abrigo, revelando las 2 pistolas en las fundas a su cintura. Medio año dentro de ARK, por fin tenía un encuentro nostálgico. No pudo evitar pensar en el viejo que una vez había dominado los rankings. 2 atacantes cargaron con dagas. Félix dio un paso atrás. En un instante, el sistema registró su movimiento. Aprovechando su subclase de técnico, sacó la Double Eagle y abrió fuego.
Varias balas destrozaron a uno de los asaltantes, llenándolo de agujeros. El hombre soltó un grito y cayó de rodillas. Has matado a un miembro de la mafia. Has ganado 200 exp. Solo el brillo tenue de los faroles cortaba la lluvia. Los atacantes restantes ni se inmutaron, cargaron en silencio, ignorando a su compañero caído. Un virote de ballesta pasó silbando junto a Félix. Él se agachó, luego avanzó y presionó ambas armas contra el pecho de un enemigo. Sonaron varios disparos rápidos, otro cuerpo se desplomó. Has matado a un miembro de la mafia. Has ganado 200 exp. Una daga cortó la lluvia y rozó el costado de Félix. Su HP bajó en 50. Con la simulación de dolor al máximo, la sensación fue punzante. Soltó la Double Eagle vacía y rodó por el suelo resbaladizo. Al levantarse, ya tenía en las manos 2 Double Eagles nuevas. Quedaban 3 enemigos. El más peligroso era el francotirador del fondo, disparando flechas con una ballesta ligera. Para Felix, que solo llevaba armadura de tela, un solo impacto le costaría más de 100 HP. 2 guardias más vinieron desde los lados, sus barras de hierro cortando la lluvia. En ese momento crítico, el rasgo del técnico, combate con armas de fuego, por fin se desbloqueó en combate. Félix usó de inmediato la experiencia recién obtenida para subirlo a NV2. Sus movimientos antes rígidos se volvieron fluidos. Ahora podía ver con claridad la trayectoria de las barras de hierro al balancearse. Sonaron 2 disparos secos. La experiencia aumentó. Bajo la lluvia, sus ojos dorados brillaron con una intensidad aterradora. El último atacante vio la escena. Dejó caer la ballesta, sacó un virote del carcaj y lo apuntó a su propia garganta. Justo entonces, una voz asperísima rompió el silencio desolado. ¿Es este un lugar por donde ratas inmundas como ustedes pueden entrar y salir a placer? El hombre de negro que iba a quitarse la vida fue estrellado contra una pared, como si lo hubiera golpeado un camión. Un grupo apareció en la entrada del callejón, todos con trajes negros y el emblema de la familia Saluso exhibido con orgullo en el pecho. Malditos, basura de Siracusa. El hombre de negro, antes silencioso, rechinó los dientes con odio. Antes de que terminara, 2 mafiosos lo levantaron como un saco de carne muerta. El líder sonrió con desprecio. Bueno, al menos todavía puede hablar. Llévenlo de vuelta, veamos cuánto le dura. 2 miembros arrastraron al hombre de negro. El líder se pellizcó el puente de la nariz y luego se inclinó profundamente ante Félix, que ya estaba recogiendo con calma sus pistolas gemelas. Ofrezco mis más sinceras disculpas porque el mensajero haya sido atacado por individuos desconocidos dentro de esta ciudad. Entendemos que esto deja una impresión terrible de nuestro hogar. Como familia Saluso, asumimos plena responsabilidad. SR, mensajero, la familia Saluso desea ofrecer una compensación apropiada por este incidente inaceptable. Su tono era humilde, su reverencia sincera. Ni en sus sueños más salvajes se atrevería a ofender a un mensajero de Laterano. Ninguna ciudad podía permitirse ser puesta en lista negra por la red de mensajeros. La familia Saluso lo invita a la mansión para discutir la compensación apropiada en detalle. Si me permite preguntar, ¿cuándo le sería conveniente? Ahora. Félix guardó sus armas y dio un paso lento hacia adelante. Sus ojos dorados estaban tan tranquilos como el agua inmóvil. Estoy libre ahora.